¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al vuelo. Vamos a comenzar el programa del día de hoy conversando con Roberto Pereira, abogado penalista especializado en libertades informativas. Es un gusto, Roberto, poder conversar contigo. ¿Cómo estás? Estás con el micrófono silenciado, perdona. Perdón, disculpa. ¿Cómo está, Raúl? Un gusto siempre estar en tu programa para conversar sobre estos temas que cada cierto tiempo generan pues polémica, ¿no? Vamos a hablar específicamente de la polémica que se ha generado por una caricatura de Carlín, que le ha molestado mucho a la Policía Nacional. En la caricatura aparecen tres policías. Lo que está diciendo la caricatura es que desafortunadamente en la policía hay mucha gente de mal vivir, mucha gente corrupta. Por supuesto que hay policías buenos, pero que es imposible distinguirlos porque todos usan el uniforme. Estoy resumiéndolo de una manera muy genérica, creo que ese es el mensaje. No sé si tú estás de acuerdo con ese mensaje. En todo caso, lo que ha ocurrido es que a la Policía Nacional le ha molestado muchísimo y ha reaccionado diciendo que no solo rechaza esta caricatura, sino que probablemente tome medidas, acciones legales en contra de Carlín. Sí, bueno, ha sido una reacción desafortunada desde todo punto de vista. En primer lugar, porque no acepta la policía algo que es evidente, algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo. Vemos permanentemente noticias en las que policías están cometiendo delitos con uniforme. Hasta hace 2 días el diario El Comercio publicó un informe de la periodista Navazo, me parece, donde ha hecho una estadística de cada 16 horas se comete un soborno, digamos, por los policías, ¿no? Dado la cantidad de denuncias que registra el Ministerio Público. Por lo tanto, el tema de la corrupción en la policía es un tema importante que la policía debería tomar cartas en el asunto, asumirlo y no tener estas reacciones absolutamente negacionistas del problema y más bien amenazar con acciones legales frente a una caricatura que precisamente expone ese problema y lo critica, ¿no? La Uh -huh. caricatura es un mecanismo de expresión que está protegida por la libertad de expresión, que suele ser calificada como una opinión, es decir, no tiene ninguna pretensión en principio de describir hechos en el sentido de someterlos a un test de veracidad Por absoluta supuesto. para poder ampararlas. Es básicamente una opinión, sin duda, que se basa en este caso en una base objetiva incontrovertible, que es lo que dije antes, el gran problema de corrupción en la policía, ¿no? Sí, bueno, pero además es un dibujo y además es una sátira y eso no parecen comprenderlo muchas personas en nuestro país. Es decir, se trata justamente de exagerar una situación de la realidad para producir no necesariamente una carcajada. El humor de las caricaturas nunca, no siempre es este humor que produce carcajadas. Muchas veces te hace pensar, como es el caso de la caricatura de la que estamos hablando. Sin duda, ¿no? La caricatura se caracteriza precisamente por lo que ha señalado, ¿no? Es una exageración de determinados aspectos de un problema, de una realidad o de un personaje, ¿no? Con una finalidad crítica, ¿no? Que a veces efectivamente puede ser risible, a veces no tanto, o a veces simplemente llama la atención sobre un problema que no se está viendo o no se está discutiendo o debatiendo de manera adecuada, como creo yo que es el problema de la corrupción en en la policía, ¿no? Por lo tanto, creo que la reacción que ha tenido la policía es negativa desde todo punto de vista. Primero, porque como ya dije, ¿no? Tiene denota una actitud negacionista del problema y en segundo Sí. lugar recurre a una amenaza legal, ¿no? Que en este caso es claramente contraria a los estándares de libertad de expresión, ¿no? Ahora, evidentemente se trata de una caricatura que a algunos policías, sin duda algunos integrantes del comando policial, les ha herido la sensibilidad. Ahora, ¿eso está protegido por la libertad de expresión? Es decir, ¿existe el derecho de ofender? Sin duda, ¿no? Sin duda, efectivamente, eso está protegido. Hay casos emblemáticos. En Ecuador, por ejemplo, se trató de, bueno, se condenó a este caricaturista Bonil, ¿no? Luego finalmente terminó siendo reivindicado porque no se puede penalizar, ¿no? El uso de caricaturas con fines críticos utilizando la sátira, ¿no? También al propio Carlín en muchas ocasiones le han enviado cartas notariales, le han pedido que se rectifique, ¿no?
Pero sin duda la sátira y la burla y la ofensa hasta cierto punto, esto es claro en la doctrina, hasta cierto punto, ¿no? Sí es admisible y sí está protegido por la libertad de expresión, es decir, forma parte del debate robusto, el debate áspero que protege la libertad de expresión, porque la libertad de expresión, como lo ha señalado la Corte Interamericana, siguiendo la doctrina prevaleciente en este punto, tiene sentido precisamente para proteger los discursos disidentes, los discursos Sí. críticos, los discursos que ofenden, que fastidian, ¿no? Porque respecto a los discursos, digamos, laudatorios o neutros, ¿no? No hay necesidad de No, protegerlos, ¿para ¿no? qué? No hay que Así proteger es. nada ahí. Entonces, es precisamente este tipo de discursos urticantes, disidentes, cuestionadores, ¿no? Los que son protegidos y deben estar protegidos por la libertad de Es que expresión. muchas personas sienten que si una caricatura, una columna o una declaración los ofende, por tanto, sienten que hay un abuso de la libertad de expresión que tiene que ser penalizado. Las cosas no son así, ¿verdad? Es decir, la subjetividad es relativa en estos casos. Sin duda, de hecho, no importa la subjetividad de las personas, ¿no? Exacto. Si se sienten o no ofendidas. Esto se discute mucho acá en los procesos en los que he tenido oportunidad de participar, porque los querellantes, es decir, los que van a una acción legal, suelen decir eso, ¿no? Yo me he sentido mal, mi familia se ha entristecido, mis hijos han visto esto, mis nietos, ¿no? Pero eso no es una medida para calificar algo como legal o ilegal, ¿no? De hecho, las personas que asumen posiciones públicas, sea porque son funcionarios o porque son personajes de interés público, están sometidos a la crítica y tienen un deber legal de tolerancia. Esto es otra cosa Ajá. también que no se entiende mucho, ¿no? El deber legal de tolerancia, Incluida la policía. así es, que supone admitir niveles de intromisión en los derechos de la personalidad, incluso en el derecho al honor, ¿no? Claro. Nadie que participe del debate público, que asuma funciones públicas, puede pretender que no haya discursos que lo cuestionen, que lo fastidien, ¿no? Hasta incluso afectar en algún nivel su derecho al honor, ¿no? Claro, en otras palabras, el derecho al honor de los funcionarios públicos es más reducido que las personas privadas, por llamarlas de Así alguna es. manera. Lo que señala la Corte, siguiendo en esto la doctrina prevaleciente en el mundo, es que el alcance de la protección es menor, ¿no? Precisamente porque como participan del debate público, el debate público se caracteriza precisamente por cuestionar, ¿no? Y en esa práctica del cuestionamiento, sin duda se pueden emitir contenidos o frases que puedan resultar incluso agraviantes hasta cierto punto, ¿no? Lo que no está Ujú. permitido, pues, es el insulto por el insulto, ¿no? Atacar situaciones personales, como por ejemplo de discapacidad, referirse al aspecto físico de las personas, ¿no? O Sí. invadir su privacidad cuando ésta no está en conexión razonable con los asuntos de interés público, ¿no? Pero sin duda el umbral de protección del derecho al honor y de los derechos de personalidad en general de los funcionarios públicos es menor, ¿no? Precisamente para permitir y para posibilitar esta crítica que es propia de los que las personas que participan en el debate público, ¿no? Ahora, hemos dicho que, digamos, la libertad de expresión permite hasta cierto punto el derecho de ofensa. ¿Tolera el mal gusto también? Sin duda, ¿no? Sin duda. Pueden haber cosas que son de mal gusto, que causan fastidio en las personas, ¿no? Pero eso no implica que estén desprotegidos, ¿no? Por la libertad de expresión. Siempre es mejor que las personas se expresen, ¿no? Y dejar la prohibición en un ámbito muy reducido para estas situaciones donde, en el caso de difusión de noticias, por ejemplo, de hechos, se mienta, ¿no? De manera desembosada, adrede, A que o se censure. a que se censure, o que se puedan emitir opiniones muy críticas que pueden incluso hasta cierta medida incomodar, afectar el honor de determinadas personas. Es mejor eso que la censura, porque si no abres una pendiente resbaladiza donde ya va a ser muy Sí. difícil poner el límite, ¿no? Por eso es Ahora, que yo siempre sí, para tener esto como una idea, pues yo siempre me he negado y soy crítico de la penalización de caricaturas, ¿no?
Y en el Perú, lamentablemente, se ha penalizado caricaturas, ¿no? A través de un mecanismo de autorregulación como el Tribunal de Ética del Sí, Consejo de la a mí me Prensa. parece un error gravísimo del Tribunal de Ética, Totalmente, porque eso abre la justamente en puerta un caso de Carlín, ¿no? abre la puerta precisamente a este tipo de reacciones. Ya hace unos días también, por una caricatura de Carlín, vi un Twitter de una magistrada del Tribunal Constitucional donde también decía que iba a reaccionar con acciones legales ante una caricatura, ¿no? Entonces creo que eso es muy Ajá, peligroso porque es preferible, ¿no? Que la crítica, creo que el mejor mecanismo para reaccionar frente a expresiones que pueden tener un contenido ofensivo, de mal gusto, es la crítica, es decir esa caricatura me parece mal y claro, bueno, y pronunciarse sobre la libertad, caricatura. digamos, libertad de expresión contra libertad de expresión, Exactamente, ¿no? O sea, exacto. una opinión contra otra. Ahora, es verdad también que estamos viviendo, creo que luego de unos años en los que la libertad de expresión fue muy bien vista, sobre todo los años que siguieron a la caída de Alberto Fujimori, creo que fueron unos años espléndidos para la libertad de expresión. Estamos viviendo unos años en los que la polarización se ha traducido, digamos, en discursos muy confrontacionales, en intolerancia frente a las opiniones ajenas y en hipersensibilidad como la que manifiesta ahora la policía. ¿Qué hacer en estos tiempos? No sé si además, para comenzar, estás de acuerdo con este diagnóstico. Sí, yo creo que efectivamente un factor que viene afectando el ejercicio periodístico, la libertad de prensa, no solo acá en el Perú, también esto se puede apreciar en otras latitudes, es la polarización política, ¿no? Me parece que esa polarización política se ha trasladado también a algunos actores periodísticos, a algunos medios de comunicación y periodistas, y eso ha enturbiado un poco la labor periodística, ¿no? Obviamente que no se puede exigir a ningún periodista, a ningún medio que sea absolutamente objetivo, ¿no? En el sentido de que no tenga ningún tipo de preferencia Todos política, ¿no? tenemos sesgos. Exactamente. Pero cuando eso no se explicita y más aún cuando eso se exagera, ¿no? Se polariza, yo creo que ahí viene el problema, ¿no? Entonces yo creo que eso está enturbiando mucho el ejercicio, la evaluación acerca de la libertad de expresión, porque claro, de un lado te dirán que la libertad de expresión es un desastre, que casi estamos, ¿no? Como en la época de Fujimori, y por otro lado te dirán, no, que estamos en el paraíso, ¿no? Como siempre, seguramente la verdad estará en el medio, ¿no? Ajá. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo por tener estos balances, ¿no? Estos balances, esta mirada que pondere las cosas y que no presente las cosas de una polarización política que no es conveniente que se haya trasladado a la prensa. También en el mundo judicial se ha trasladado, ha contaminado la polarización política muchos ámbitos, digamos, de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hay que Ujú. primero ser conscientes de eso y luego hay que advertir que eso está ocurriendo para poder dar cuenta de que no es conveniente que sigamos en esa línea, ¿no? Es que para que, digamos, tratar de ser explícito, para tratar de ser elocuente, el razonamiento de la policía, en otro caso, fue exactamente el que produjo la masacre de Charlie Hebdo. Es decir, unas caricaturas que molestaron, digamos, a un grupo integrista musulmán y que reaccionó disparándole a los caricaturistas. Lo que está haciendo la policía, por supuesto, no es al margen de la ley, no está cometiendo un asesinato, pero responde a la misma lógica. Sí, sí, sin duda, responde a una lógica muy intolerante, ¿no? Que creo que finalmente yo he estado viendo algunas reacciones, por ejemplo, en la propia cuenta de la policía. Claro, algunos defienden la caricatura, pero otros claramente Sí, se sí, manifiestan con unas a lo frases bestia, ¿verdad? muy Sí. ofensivas hacia Carlín, ¿no? Lo identifican con determinado sector, nuevamente la polarización, ¿no? Este miserable acá, así, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que la Policía Nacional ofenda a a una institución tutelar y tal? Eso es muy negativo, sobre todo viniendo de instituciones públicas, ¿no? Ujú. Creo que el mensaje o la reacción de la policía pudo haber sido distinto y Sí. en un sentido positivo, bueno, primero de aceptar existe un problema de esa naturaleza, ¿no? Es que yo Eh, creo que una reacción de esta naturaleza revela también falta de institucionalidad. O sea, la policía en este caso no está respondiendo como una institución. Así es, así es. Creo que hay una baja institucionalidad, refleja una baja institucionalidad
esa respuesta porque está parapetada sobre una simbología carente de contenido, ¿no? Esto de que somos Sí. institución tutelar, la institución policial, ¿no? Y en realidad de lo que se trata aquí es de ver si esa institución está cumpliendo o no con los Sí. fines que la Constitución y la ley le ha asignado, si es eficiente en Pero la lucha. adicionalmente ocurre esto que se llama, creo que el síndrome de Bárbara Streisand, ¿verdad? Es decir, esta idea de que una denuncia o que, digamos, quejarse por un caso de presunta difamación, no hay ninguna clase de difamación en una caricatura, lo que hace es atraer atención sobre esa imagen que uno está tratando de rechazar y le termina dando una notoriedad, una proyección que de otra manera no tendría también. Esa es la gran paradoja, ¿no? Sin duda, ¿no? Es desde el punto de vista comunicacional, es torpe, ¿no? Porque efectivamente hay mucha gente, yo por ejemplo no había visto la caricatura de Carlín, Ajá. sino comunicado a la policía y inmediatamente me llamó la atención, ¿no? Entonces, y así mucha gente seguramente no estaba enterada de la caricatura, es probable que la caricatura iba a pasar desapercibida, pero ahora ante esta reacción hepática, torpe, ¿no? Lo que ha hecho la policía es provocar precisamente un efecto contrario, ¿no? Todo el mundo se va a interesar en la caricatura y probablemente mucha gente, yo diría la gran mayoría de gente estará de acuerdo, ¿no? En lo que la caricatura expresa como opinión, ¿no? De acuerdo. Roberto Pereira, abogado penalista especializado en libertades informativas. Muchas gracias por tu participación en Al Vuelo. Como siempre, un placer. Un Un abrazo gusto. grande.